Hola, buenos días. Como saben, yo soy Daniela Aguirre y hoy estamos en una nueva sesión del taller de rehabilitación post-COVID a distancia. El día de hoy tenemos como invitada a una persona que conozco por la carrera. Ella es Yaeli, es fisioterapeuta, también es terapeuta respiratorio y el día de hoy ella nos va a ayudar con la plática de monitoreo de signos y síntomas en rehabilitación post-COVID. Bienvenida, Yaeli. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Dani, buenos días. Muchas gracias por hacerme esta invitación y también gracias a la coordinación de la carrera de terapia física. Como les comenta Dani, yo les voy a hablar acerca del monitoreo de los signos vitales durante el ejercicio o la rehabilitación post-COVID. Entonces, bueno, vamos a empezar. Dani, ¿me ayudas porfa con la presentación? ¿Sí se Vamos ve? a la primera. Sí, vamos a la primera, porfa. Bueno, para empezar a hablar de signos vitales, tenemos que definir qué son los signos vitales, ¿no? Tenemos que estos son parámetros cuantificables, es decir, que nosotros los podemos medir mediante diferentes instrumentos. Y mediante estos resultados de las mediciones podemos darnos una idea de cómo se encuentra nuestro cuerpo de manera muy sencilla y general. Debemos entender que la alteración de una o varias de estas constantes vitales nos representan a nosotros señales de alarma. Es por eso que debemos conocer los parámetros o los valores normales conforme a la edad de nuestro paciente o de la persona que va a aplicar este programa de rehabilitación. Bueno, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en pocas palabras vamos a tener una noción del estado del funcionamiento de nuestro cuerpo, del estado físico, y si nosotros debemos parar con una rehabilitación o somos candidatos para seguir con este o continuar con este ejercicio físico, ¿no? Hablando específicamente del tiempo de ahorita, de pandemia por COVID-19, debemos estar al pendiente de la aparición de estos signos y síntomas compatibles con la enfermedad, porque esto nos puede ayudar a identificar una exacerbación o más bien qué tipo de secuelas el paciente va a generar a la larga, ¿no? Entonces, Dani, ¿me ayudas con la siguiente? Tenemos una interrogante que es lo que nos compete en esta plática, ¿no? ¿Para qué nos sirve este monitoreo durante nuestra rehabilitación post-COVID o durante nuestras sesiones de ejercicio post-COVID? Bueno, mediante este seguimiento de las constantes vitales, nosotros podemos conocer casi de manera permanente y en tiempo real cómo se está comportando nuestro cuerpo o el cuerpo del paciente, y también podemos valorar el estado de antes, durante y después del ejercicio, ver si las metas que nosotros nos propusimos, corto, mediano o largo plazo, están haciendo efectivas con los programas de ejercicio que nosotros estamos siguiendo con este paciente, ¿no? O con esta persona que está en rehabilitación. Entonces, como consecuencia y a base de este monitoreo y ya conociendo los parámetros correspondientes a la edad, podemos aprender a diferenciar, decir, ¿sabes qué? Estoy en parámetros seguros, puedo continuar con el ejercicio o puedo iniciar el ejercicio, o hay parámetros de alarma, necesito detenerlo o no soy un paciente apto para poder iniciar con este programa de ejercicios, ¿no? La importancia, les hago énfasis, es en monitorearlos antes, durante y después de cada sesión de ejercicio o de rehabilitación. Vamos a aprender a conocer cuáles son los signos vitales. A mí me gusta dividirlos de manera general en dos grupos. El primero es el grupo en el que nosotros no necesitamos estar en un medio controlado hospitalario, es decir, que los podemos monitorear desde nuestra casa con aparatos sencillos como el oxímetro, el termómetro que normalmente tenemos en casa, y otros que es el grupo 2, que pertenece como a un grupo más intensivista, más en medios controlados de hospital, que ya para medirlos ocupamos monitores de grado hospitalario, lo que sería, por ejemplo, un electrocardiograma o también el resultado del CO2, ¿no? Este producto de desecho de nuestro cuerpo también lo podemos medir, pero bueno, eso ya involucra un grado hospitalario, ¿no? En esta sesión nos vamos a enfocar a los primeros. Los primeros empezando por la temperatura. La temperatura que nos habla, Dani, ¿le podemos dar siguiente, por favor?
En la que sigue. Bueno, hablando de temperatura, como les decía, aquí debe de existir un equilibrio entre el calor que se produce y el calor que se pierde en el cuerpo, ¿no? Este parámetro es normal que se modifique a la alza, es decir, que aumente en condiciones de ejercicio, también en condiciones, por ejemplo, de estrés, en condiciones de enfermedad, e inclusive en condiciones ambientales. Si el clima aumenta, también la temperatura de nuestro cuerpo va a aumentar, o por ejemplo en episodios de sueño, cuando nosotros entramos en un episodio de sueño profundo, es normal que la temperatura baje. Pero bueno, referente al ejercicio, es normal que la temperatura aumente, no tenemos por qué asustarnos si nos llegamos a sentir un poquito más caliente, sobre todo en la parte de la cara y la cabeza. Bueno, para tomar la temperatura tenemos diferentes instrumentos. Los termómetros de mercurio, que son los que se utilizaban desde hace muchos años, estos fueron evolucionando, se presentaron los termómetros digitales, que ya sabemos que son los que tienen la pantallita y aparecen automáticamente los números. Los famosos termómetros de pistola, estos que te apuntan en la frente, que no matan las neuronas ni nada de eso. Y otros tipos de termómetro que, por ejemplo, se utilizan para el recto o para la boca, ¿no? Es importante que nosotros usemos un termómetro que esté en contacto con la piel. Por ejemplo, el termómetro de la pistolita no es tan recomendable. Podríamos utilizar termómetros digitales que tienen una puntilla de metal o una puntilla metálica. Esta hace contacto con la piel y nos da una medición más aproximada a lo real. En cambio, los termómetros de la pistola pueden tener mucha interferencia si la distancia no está bien controlada, si no se toma en la zona del cuerpo correcta. Por ejemplo, si se toma en muñeca, en el cuello, en el tórax, pues nos va a dar una medición no tan fiable. La recomendación con este tipo de termómetros, en dado caso de que no tengamos los que son en contacto directo con la piel, es que tenemos que tomar la temperatura en la región de la frente, una distancia de 30 a 40 centímetros, y la frente debe estar libre de objetos, ¿no? De cabello, de gorras, de sombreros, para que la medición sea lo más cercano a lo real. La recomendación con este también, al medir este parámetro más bien, es que tenemos que utilizar un equipo que esté sanitizado. Recordemos que estamos en pandemia. Entonces, cada que nosotros vayamos a tomar la temperatura de nuestro paciente, es necesario que limpiemos el instrumento antes y después de utilizarlo para evitar contagios o evitar ahí una contaminación cruzada. Dani, ¿me ayudas a darle siguiente? Bueno, antes de que, perdón, ¿le puedes dar para atrás? Antes de que Dani le dé a la siguiente, les puse ahí una gráfica de temperatura donde viene el grupo de personas, por ejemplo, recién nacido, infante, lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente y adulto. En la parte del medio viene la gráfica de edad, qué edad abarca. Y en la tercera o en la última vienen los grados centígrados de temperatura normal. Los grados centígrados de temperatura normal de una persona pueden variar desde los 36.2 hasta los 37.5 y es completamente normal. En pacientes recién nacidos es normal que encontremos un grado por arriba de la temperatura, es decir, 38, y en adultos mayores podemos encontrar un grado por debajo, 36 es lo normal en pacientes ya mayores, ¿no? Pero bueno, la temperatura, como les decía, se modifica mientras nosotros estamos haciendo ejercicio. Es normal que suba a 38, 38.6, 7, 8, dependiendo de la intensidad del ejercicio y qué tan habituados estemos. Ahora sí, Dani, ¿le podrías dar a la que sigue? Bueno, como segunda constante o signo vital vamos a hablar de la presión arterial. Aquí en este apartado se ve involucrada la cantidad de sangre que llega al corazón y también la cantidad de sangre que el corazón expulsa hacia nuestro cuerpo. La podemos dividir de manera general, muy fácil, en dos fases. La fase que se conoce o que la gente llega y me dice es que la fase de arriba o la alta, que es conocida como la sístole, que es cuando el corazón tiene esta contracción, nos está apachurrando para sacar la sangre que tiene adentro hacia todo el cuerpo. Y la segunda fase, que es la fase de la diástole o que ya ni me refieren como la fase de la baja, ¿no? La tensión baja, que es cuando el corazón está en este lapso de reposo y se vuelve a llenar de sangre. Los valores normales de la tensión arterial dependen de la edad. También ahí viene una grafiquita donde viene el rango de edades y cuál es su valor normal para que chequen ahí en qué edad están ustedes
y cuál sería su valor normal. Perdón. Como ya les había comentado, estas constantes vitales tienden a alterarse, sobre todo a alterarse a la alza, es decir, a subir en condiciones de ejercicio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se modifican a la alza? Esto para satisfacer todas las demandas que tiene nuestro cuerpo, principalmente de oxígeno y de nutrientes. Al estar en ejercicio, nuestros músculos van a demandar más oxígeno y más nutrientes. Es por eso que el corazón necesita latir más fuerte y más rápido, los pulmones necesitan aumentar su cantidad de respiraciones por minuto, etcétera, para poder satisfacer estas demandas, ¿no? Todo aumenta, entonces si las necesidades de mi cuerpo aumentan, la producción o el trabajo de mis órganos también va a aumentar. Bueno, lo importante aquí con este parámetro, además de aprender a diferenciar en qué rango es normal en nuestra edad, es que si nosotros tenemos que medirlo antes de hacer ejercicio. Y si esta medición nos da como valor una cifra de la presión alta, por así decirlo, que era lo que les comentaba, de la sístole, mayor a 180 milímetros de mercurio, debemos suspender o no debemos empezar un programa de rehabilitación y debemos acudir a urgencias para que nos controlen esta crisis hipertensiva. Si tenemos en este parámetro una cifra de 160 milímetros de mercurio, debemos primero controlar nuestra presión y una vez que nuestra presión está controlada, ya somos candidatos para empezar un programa de rehabilitación pulmonar. Mientras estos parámetros estén por encima de los 160 milímetros de mercurio o de los 180, nosotros no vamos a ser candidatos a empezar un programa de rehabilitación. Como recomendación, antes de empezar cualquier tipo de programa de rehabilitación, yo les aconsejo que le comenten a su médico tratante o a su médico de cabecera que van a empezar con un programa de rehabilitación para que ellos los orienten en qué momento del día es más indicado tomar el medicamento para evitar estas crisis hipertensivas antes, durante y después de hacer el ejercicio. Bueno, para tomar la presión hay como muchas recomendaciones, ¿no? Podemos utilizar aparatos digitales o aparatos manuales. Lo normal es que cada centro o en la casa o donde vayamos a hacer nuestro ejercicio contemos con uno de estos. Si se fijan, su pantalla es digital. En la parte de arriba viene indicado como la presión sistólica, que es por eso que me dicen que es la de arriba. En la parte de abajo viene la diastólica, que es la que me dicen que es la de abajo. Y en esta parte de aquí también nos marca la frecuencia cardíaca o el pulso. Es importante también que aprendamos a diferenciar qué parámetro va marcado cada uno. Lo de aquí arriba era lo que les decía, que no debe de exceder de 180. Que de 180 debemos acudir a urgencias. De 160 primero la tenemos que controlar y después podemos empezar con un programa de rehabilitación. Y bueno, más adelante hablaremos de frecuencia cardíaca, que esto es lo que aparece aquí. También les recomiendo que por cada aparatito que ustedes utilicen a los costados o por la parte de adentro vienen las instrucciones. Normalmente el paciente para hacer este tipo de mediciones, medición de la tensión arterial, el paciente debe estar relajado, debe estar con ropa que no le esté apretando el brazo o la pierna, dependiendo de dónde se vaya a tomar. No debe de hablar, debe estar en reposo durante 5 minutos antes de la medición, debe de tener el brazo apoyado, con la mano volteando hacia arriba y un poquito inclinada, ¿no? ¿no? Aquí nos marca aquí a nivel del corazón. No hay que cruzar las piernas, hay que tener los pies bien apoyados durante la toma de presión. Y bueno, como les decía, ya dependiendo de los parámetros, será lo adecuado para ver si empezamos o no empezamos nuestro programa de rehabilitación. Espero que no tengan ninguna pregunta hasta aquí. Dani, ¿me ayudas con la que sigue, por favor? Bueno, hablando de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que nuestro corazón va a latir durante un minuto y que en pacientes adultos sanos oscila de entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. Esto se puede ver modificada por diferentes factores, como les comentaba, principalmente y enfocándonos a esta sesión como el ejercicio. También se puede ver modificada por el estrés, por enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, desajustes en la temperatura corporal, entre otros.
Para tener un adecuado monitoreo durante el ejercicio debemos de calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima. Nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, vamos a agarrar la cifra por default 220 y a esos 220 les vamos a restar nuestra edad. Me parece que ahí viene graficada en la tablita color azul, vienen diferentes ejemplos. Es decir, bueno, 220. Si yo tengo 25 años, a esos 220 le voy a quitar 25, que me va a dar como resultado 195. En mi caso, 220, yo tengo 28, entonces esos 220 les voy a quitar 28, que me va a dar como resultado 192. Esta es mi frecuencia cardíaca máxima. No quiere decir que yo voy a llevar mi latido por minuto o mi corazón estar latiendo 192 veces por minuto. De este 192, que es mi frecuencia cardíaca máxima, yo todavía tengo que sacar un porcentaje seguro que oscila entre el 60 y el 80% de este 192. Y ahora sí, entre este porcentaje del 60 y el 80% de lo que me dio a mí la primera operación, es un rango seguro al que yo puedo llevar mi corazón para evitar después problemas. Sí, es decir, bueno, 220 más menos 28, que en mi caso yo tengo 28 años, nos da como resultado 192. El 192, si yo le quiero sacar porcentaje, un 80% de 192, yo lo voy a multiplicar 192 por 0.80, si mal no recuerdo. Y así voy a irme, ¿no? Por 0.80, por 0.70, por 0.60, y cada una me va a dar este porcentaje. Entonces, el 80% de 192 son 153 latidos por minuto. Si yo llevo mi corazón este 80%, bueno, ya sé que estoy entre los rangos seguros para poder ejercitarme, ¿no? El 70% serían 134 y el 60% serían 115. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo supero este 80%? En adultos cualquiera, nosotros si superamos este 80% vamos a tener un daño en los huesos y el corazón. Es por eso que es importante mantenernos dentro de estos parámetros. ¿Qué puedo hacer? Me pasa que me preguntan, oye, pero yo no tengo un oxímetro. El oxímetro también les marca la frecuencia cardíaca, o no tengo el aparatito para tomarme la presión, ¿cómo me lo puedo tomar? O ¿cómo puedo saber cómo está latiendo mi corazón por minuto? ¿Qué cantidad? Bueno, con nuestros dedos índice, medio y anular podemos palpar cualquier zona del cuerpo donde nosotros tengamos una arteria y que esta arteria sea compresible contra el hueso, perdón. Es importante que tomemos los 3 dedos, lo pongamos en la superficie donde sabemos que tenemos la arteria y que es compresible o la podemos apachurrar contra un hueso, y no ejerciendo una presión excesiva. Tenemos que tener aquí nuestros deditos durante 15 segundos. Durante esos 15 segundos debemos de contar cuántas veces sentimos ese bip o ese pequeño empujoncito, y este lo multiplicamos por 4. Ya si queremos quedarnos todo el minuto aquí contando, pues ya también es muy independiente, ¿no? Bueno, ahí también viene una tablita de los parámetros de recién nacido a pacientes que tienen 1 año, a los 12 años, en adultos y en ancianos, cuántos son los valores normales de latidos por minuto. Como les comentaba, en pacientes adultos, pacientes sanos, lo normal es que el corazón lata de 60 a 100 latidos por minuto. Y lo podemos, como les decía, si no es compresible, pues también el oxímetro. Es importante, el oxímetro siempre nos presenta dos parámetros. Este que viene marcado aquí, que espero que se vea, que es saturación, y este que viene acá, que, espérenme, ya se me apagó, que dice PR, que sería pulsación rate, que son el rango de pulsaciones, ¿no? Esto que viene aquí, que viene marcado como PR o pulsaciones rate, es la frecuencia cardíaca. Y como les comentaba, en este viene marcado como pulso, o al ladito trae un corazón que también nos dice la frecuencia cardíaca. Entonces la podemos tomar de manera digital y de manera manual. Dani, ¿me ayudas a darle siguiente, por favor? Bueno, vamos a hablar de la oximetría de pulso. Oximetría de pulso, pulsioximetría o la toma de saturación de oxígeno es un método muy sencillo
Me gusta porque de verdad es muy sencillo, es solamente colocar el dedo en el dispositivo, no es invasivo y nos permite medir de forma continua e instantánea la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos en el cuerpo. El parámetro lo podemos encontrar expresado con las letras que viene aquí, es SPO2, donde los niveles de los pacientes de manera normal oscilan de un 95 a un 100%. ¿Cómo funcionan los oxímetros y cómo utilizarlos de manera correcta? Los oxímetros utilizan una lucecita de color rojo para determinar este porcentaje de oxígeno en sangre. Por eso se aconseja que las uñas estén limpias, no como en mi caso, que no tengan esmalte ahorita que están pintadas, que las manos estén a una temperatura ambiente, no estén ni muy frías ni muy calientes y que estén libres de aceites, esmaltes, cremas, cualquier cosa que pueda interferir con esta lucecita, ¿no? ¿Cómo funcionan? Porque he visto que a veces cometemos los errores de ponerlos de manera contraria a como se supone que los debemos de colocar. Les voy a explicar, el oxímetro tiene un diodo emisor de luz, que es esta parte de acá arriba donde sale la lucecita roja que les comentaba. Esta lucecita roja tiene que hacer contacto con la uña de nuestro dedo. ¿Sí? Vamos a colocar nuestra uña, va a hacer contacto con el emisor de luz y abajo tiene un hoyito o una plaquita de metal. Esa plaquita de metal es el receptor o el fotodetector. Entonces me va a interpretar la cantidad de luz que pasa y me va a hacer la medición. Es por eso que es importante colocar nuestra uña con la luz, en contra de la luz, y hacer la presión, ¿no? Se coloca de esta manera. En esta parte de aquí nos va a mostrar el porcentaje de saturación de oxígeno y en este que está acá nos va a mostrar la frecuencia cardíaca. Es importante considerar en este tipo de aparatos, independientemente que sea como el que les estoy mostrando en tiempo real o los que están en la imagen, esta curvita que tiene aquí o que aparece aquí, esta curvita siempre tiene que tener una simetría, no como en este momento, bueno, ahí se va recuperando. Tiene que ser una curvatura simétrica. Si mi curvatura no tiene esta simetría, nuestra medición o nuestra lectura del parámetro va a estar equivocada o no va a estar acercada a la realidad. Entonces, lo importante es que las uñas estén libres de cualquier pigmento o de cualquier sustancia, que la uña haga contacto con el foquito rojo, perdón, y que nuestra curva tenga esa simetría, no que se presente como ahorita, ¿no? Que sean simétricas tanto en frecuencia como en longitud, en altitud, que no se vean así como se están viendo ahorita. Eso nos está marcando que hay una interferencia. Voy a tratar de dejar mi dedo estático para que vean cómo se vería una curva sin interferencia, es algo así. Y de esta manera ya vamos a tener una medición más fiable, ¿no? Una medición de lo que son 97% de oxígeno, mi frecuencia cardíaca que viene expresada como aquí, que les decía pulse rate, y mi curva se ve simétrica, ¿no? Bueno, eso es lo importante aquí en la oximetría de pulso. Dani, ¿me ayudas a darle el siguiente, por favor? Bueno, hablando de la frecuencia respiratoria, ¿qué es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de veces que nosotros respiramos por minuto, la cantidad de veces que nosotros metemos y sacamos aire durante un minuto, ¿no? Sus cifras normales dependen mucho de la edad del paciente. En adultos, normalmente, dependiendo del autor con el que consultes, va de 12 o 14 respiraciones por minuto con un máximo de 20. Igual que la frecuencia cardíaca y que los otros signos que hemos estado viendo, estos se ven aumentadas durante la realización de ejercicio. Como les decía, a fin de obtener mayor oxígeno, recordemos que los pulmones son el órgano principal que va a ingresar oxígeno al cuerpo. Entonces, si nosotros estamos generando una demanda de oxígeno, es normal que la cantidad de veces que nosotros respiramos por minuto aumente para que esta demanda de oxígeno se vea satisfecha, ¿no? Tenemos que el ejercicio se va a dividir en 3 fases. Dani, ¿me ayudas a dar siguiente? El ejercicio referente a la respiración lo podemos encontrar en 3 fases, ¿no?
La fase 1, que es al inicio del ejercicio, tenemos que nuestra respiración va a aumentar de manera muy rápido, de manera muy súbita. Tanto en ritmo como en profundidad, nuestras respiraciones se van a hacer más profundas y más rápidas, y esto se va a ver reflejado después de un periodo de 30 a 50 segundos que nosotros empezamos con el ejercicio. Si se fijan en la gráfica que está ahí, la línea que sube, la primera donde dice fase 1, es un inicio muy súbito. Es un inicio muy súbito y muy rápido. Entonces, bueno, tenemos que en la fase 1 compete eso. La fase 2 tenemos también un incremento, pero este incremento no va a ser tan súbito. A diferencia de la fase 1, este incremento es un poquito más gradual y sostenido. Es como, por así decirlo, nosotros vamos a generar un acoplamiento al ejercicio. Nos pasa que en cuanto empezamos el ejercicio, estamos. Pero después de un tiempo nos acostumbramos, ¿no? Como que le agarramos el saborcito rico y nos acostumbramos a este ejercicio si la intensidad es sostenida, es decir, que la intensidad no sea variable, no nos suban la resistencia, por ejemplo, de la bici estática o de la caminadora, nos acostumbramos, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria se acopla a este ejercicio, y después viene una fase de mantenimiento, así se queda. Al terminar, tenemos la fase 3, que es la fase de reposo, cuando nosotros se empieza a dar inmediatamente cuando nosotros suspendemos este ejercicio, y en esta los niveles tanto de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, entre otros, van a empezar a volver a sus etapas basales, es decir, a como estaban antes de iniciar la actividad física, ¿no? Debemos de vigilar, sobre todo en la frecuencia respiratoria, que este parámetro no se eleve de 35 a 45 respiraciones por minuto con pacientes jóvenes, pacientes adultos jóvenes. ¿Cómo vamos a evaluar la frecuencia respiratoria? Porque esto no me lo dice, ni tampoco esto me lo dice, ¿no? Bueno, le vamos a pedir a cualquier X persona que esté al lado de nosotros que vea cuántas veces nuestro tórax se expande en un minuto. Lo puede hacer igual que en la frecuencia cardíaca. Durante 15 segundos nos pueden observar y contar. A ver, durante 15 segundos su tórax se expandió 10 veces y esas 10 veces la voy a multiplicar por 4, porque es el intervalo de tiempo que tendría un minuto. Entonces, nos está dando 40. 40 respiraciones por minuto todavía está dentro del rango que está permitido para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, eso sí como lo podemos contar. Tenemos que recordar que en la frecuencia respiratoria es importante que alguien más lo haga, porque si nosotros como paciente lo estamos haciendo, va a ser difícil que tengamos una medición certera o una medición atinada. ¿Por qué? Porque nosotros como pacientes tendemos a monitorear nuestra frecuencia respiratoria cuando nosotros mismos no la estamos monitoreando, ¿no? En el subconsciente decimos, me estoy cuidando la frecuencia cardíaca, tengo que respirar mejor, y ya sea que la aumentemos o la disminuyamos, pero este parámetro se va a ver modificado y no acercado a la realidad. Es por eso que le pidamos a alguien más que nos monitoree la frecuencia respiratoria. Este monitoreo, como es a simple vista, se puede hacer durante el estatus activo del ejercicio, es decir, no necesitamos parar para poder monitorear este parámetro. Se me olvidaba comentarles, a diferencia de la frecuencia cardíaca o por ejemplo la temperatura o la tensión arterial, podemos hacer intervalos de 15 segundos de interrumpir el ejercicio para poder monitorear el parámetro y después volver a iniciar el ejercicio para que el cuerpo no entre en reposo, por así decirlo. Entonces, Dani, ¿me ayudas a darle el siguiente, por favor? Y nada más como mención, se debe recordar que esto es en teoría, pero en la práctica se aconseja que todo se realice a tolerancia del paciente o la persona que está realizando la actividad o el ejercicio. Si mi paciente me está diciendo que se siente muy mal y que se siente que le falta el aire, pero yo estoy viendo una frecuencia cardíaca de 90 y una frecuencia respiratoria de 35, yo tengo que creerle a lo que está sintiendo el paciente. Esos síntomas que él me está reflejando, yo le tengo que hacer caso. Aunque la teoría a mí me diga una cosa, si mi paciente se siente mal o si yo como persona que estoy iniciando un programa de rehabilitación me siento mal, aunque mis constantes vitales estén estables, necesito detener el ejercicio, ¿no? Todo se hace siempre a tolerancia del paciente y es importante que lo consideremos, porque también me pasa de que
los fisios estamos muy mal acostumbrados a decir, si no sirve, si no duele, no sirve. Perdón. En la rehabilitación pulmonar eso no funciona. En la rehabilitación pulmonar debemos de cuidar absolutamente hasta el más mínimo detalle para evitar hacerle un mal al paciente. Entonces, bueno, por mi parte creo que es todo. Dani, no sé si quieras agregar algo. ¿Alguna pregunta que tengas por ahí pequeña? Hola, pues en sí el tema es bastante pues pequeño, porque sí, los signos y síntomas que ya, perdón, los signos que ya conocemos en el ámbito médico, hospitalario, entre profesionistas, y se me hace muy importante que las demás personas los conozcan, por la cuestión como tú lo mencionas y lo he mencionado en sesiones pasadas. No siempre tenemos la oportunidad de estar en una clínica como tal. Por ejemplo, yo hago énfasis y justamente este taller es para eso, rehabilitación post-COVID en casa. No todas las clínicas de rehabilitación están abiertas. Entonces, sí, como tú lo mencionas, es muy importante estar monitorizando estos signos. Más en casa también yo ya hice mucho énfasis en las sesiones pasadas que es muy importante tener un oxímetro en casa, porque como tú lo mencionas, por ejemplo, en la rehabilitación pulmonar, son parámetros que se van a ver muy, muy alterados. Entonces, sí tiene mucho sentido, tiene mucha razón. La plática estuvo muy, muy, muy padre. Sí, la verdad es que ahorita el oxímetro es bastante fácil de conseguir. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que, bueno, los oxímetros eran la cosa más solicitada y más cara en el mercado. Gracias a conforme ha avanzado el tiempo y las cifras de COVID han disminuido, pues otra vez tenemos esta accesibilidad a conseguir oxímetros. Si mal no recuerdo, la universidad tiene un programa que presta oxímetros en casa para sus estudiantes o las personas que trabajen con ellos. Entonces, por ahí para que lo chequen, si a alguien por ahí le sirve este dato y todavía no tiene un oxímetro en casa, sino en cualquier página web, Amazon, no es por hacer promoción ni nada de eso, los tienen muy baratos. La verdad, ahorita, tiempos post-COVID, es muy indispensable, y más ahorita que empiezan las cuestiones invernales, ¿no? Empezamos con cuestiones de frío, viene la temporada de influenza, de resfríos, etcétera. Entonces, pues sabemos que la desaturación es un parámetro muy compatible con COVID. Entonces, bueno, si yo tengo síntomas, pero agarro mi oxímetro y me lo pongo y veo que estoy en 97, 98, pues me puede dar de cierta manera una tranquilidad porque no es un parámetro tan, bueno, no tengo ese parámetro positivo con COVID, ¿no? Como la desaturación. Entonces, nada más como recomendación, que qué bueno que les haces hincapié en que consigan uno, y también en cuestiones de ejercicio, pues sí considero importante que la medición de la presión sería súper bueno, sobre todo en pacientes que tienen ahí, por ejemplo, el antecedente de hipertensión, para tener beneficios, ¿no? No crear algún tipo de secuelas o de estragos en este tipo de pacientes. Perfecto. No, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias a ti por aceptarnos esta invitación. Eh, Te vamos a estar invitando después. Esperemos no nos puedas dar otra plática. Pero bueno, no sé, por mi parte sería todo. No sé si tú quieres agregar algo como finalización. No, por mi parte también es todo. Espero volver a estar aquí con ustedes pronto. Para mí es un placer, estoy encantada de volver a esta que es mi alma mater. Muy orgullosa de formar parte de aquí con ustedes. Espero haber aclarado sus dudas, no haberlos confundido un poquito más de lo que pudieran haber estado. Y nada más, cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Yaeli. Y bueno, la despedimos. Les digo, ella es una gran amiga, una gran profesionista. La conozco de hace varios años. Y pues no, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias, Dani. Bien, entonces, bueno, por nuestra parte sería todo. Nada más para recordarles que nos sigan en la página oficial de YouTube, en la página oficial de Cooks. Ahí subimos varias información sobre estas sesiones, sobre algunos otros temas que son, y creo que muy importantes con esto de la pandemia. Y bueno, también recordarles que si tienen alguna duda o pregunta puedan llamar al número. Como les hago siempre hincapié, si no se les puede contestar vía WhatsApp,
podemos contestarles en esta sesión. Bueno, o sea, en la sesión que sigue. El número es 3333-580777. Lo repito, 3333-580777. Cualquier duda que tengan sobre esta sesión, sobre las sesiones pasadas, no hay ningún problema, las pueden hacer. Y si son preguntas que se pueden contestar fácilmente, podemos contestarlas vía WhatsApp. Y si no, les digo, en la siguiente sesión lo hacemos. Muchas gracias, Yaeli, me despido. Muchas gracias por aceptarnos. En nombre de Carlos, en la clínica de terapia física y la clínica de terapia respiratoria. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Dani. Nos vemos. Bye. Bye.